Tanto mujeres jóvenes como de más edad buscan esta técnica ya que es sumamente cómoda porque los retoques los puedes realizar a partir de los 4 meses o te puedes esperar muchos meses más. Y si no te retocas, no te ves descuidada. Quédate en este video para que veas este procedimiento paso a paso y aprendas a realizarlo. Ella es mi modelo, quiero que observen el largo de su cabello, además es un cabello natural. Voy a iniciar con la aplicación de suero hidratante para proteger el cabello de mi modelo y que no sufra deshidratación al momento de hacer el proceso de decoloración. Estas son las secciones con las que vamos a trabajar mi modelo. Es muy importante que separen el cabello y lo sujeten para que al momento de estar trabajando puedan realizar un trabajo más limpio y más ordenado. La fórmula con la que voy a iniciar esta decoloración va a ser 4 tapas de polvo decolorante más 200 mililitros de peróxido de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Vamos a iniciar con este trabajo de color. Paulina va a sacar una línea muy delgada de la nuca baja, va a aplicar aire de la secadora para separar los cabellos pequeñitos y así tomar solamente los largos. Una vez que los separa, aplica el decolorante. Quiero que observen que lo aplica de manera generosa para que haya una mejor aclaración. Saca una siguiente sección y hace el mismo procedimiento. A partir de la tercera sección, quiero que observen que Paulina hace un zigzag en el crecimiento, un ligero zigzag o un entrecortado, como ustedes gusten llamarla. Saca la sección no muy gruesa, aplica el aire de la secadora y separa los cabellos más pequeños y aplica el decolorante. Aquí ya no está haciendo líneas rectas al momento de sacar la sección. Hace un ligero zigzag. Y esto con la finalidad para que al terminar este procedimiento no se vean líneas rectas. Toda esta sección de la nuca baja la trabaja de la misma manera. Una vez que termina Paulina de empaquetar la nuca baja, se pasa al siguiente lateral y hace el mismo procedimiento que el lado anterior. Una vez que termina ese lado, continúa con el siguiente lateral trabajándolo de la misma manera hasta llegar al triángulo de la coronilla. Al llegar al triángulo, quiero que vean cómo Paulina saca líneas en diagonal, tomando como referencia el triángulo y la saca en zigzag. Aplica el aire y trabaja de la misma manera, separando el cabello y aplicando el decolorante de manera generosa. Aquí ella va a trabajar de la manera que les comenté. Hace las líneas en zigzag, en diagonal, siguiendo la sección. Y quiero que observen que aquí no llega tan cerca del crecimiento, queda como 2 centímetros retirado al momento de aplicar el decolorante. Saca la siguiente sección siguiendo la V y hace el mismo procedimiento. Paulina trabaja todo el triángulo de la misma manera. Una vez que termina de hacer la aplicación del producto en el triángulo, se pasa al lateral. En el lateral saca una sección ligeramente delgada y quiero que observen que al momento de aplicar el decolorante, aquí sí está llegando lo más posible al crecimiento sin tocarlo. Saca una siguiente sección,
peina el cabello hacia atrás para retirar los cabellos pequeños y trabajar solamente con el cabello largo. Coloca la tabla con el papel aluminio y satura el cabello con el decolorante. Es muy importante que observen la técnica que está utilizando Paulina aquí en el lateral, cómo hace las secciones y la cantidad de cabello que toma, porque si ustedes no tienen cuidado en esta parte, que es la que tú te estás viendo, que es la que va a enmarcar tu rostro, es ahí donde tú puedes arruinar el trabajo de color. Es importante, vuelvo a repetir, que saquen secciones sumamente delgadas para obtener un mejor trabajo de color y que este se vea más elegante. Observen que casi ya en las últimas secciones Paulina del lateral ya no está llegando tan cerca del crecimiento, se queda como 2 centímetros abajo, y esto es con la finalidad de que el crecimiento pues quede más oscuro. Una vez terminado el lateral, se pasa al siguiente y hace el mismo procedimiento. En el siguiente lateral le va a ayudar Stephanie para avanzar con este procedimiento, y Paulina va a estar realizando la parte de la coronilla. Ya vamos con el flequillo. Observen cómo Paulina saca su primera sección muy pero muy delgada, aplica el decolorante y no llega en ningún momento a la raíz. Si ella llega a la raíz, corre el riesgo de manchar y que quede esa franja dorada, naranja, que tanto desagrada. Hace la primera sección y una vez que satura perfectamente de decolorante, envuelve el cabello en el papel aluminio. Saca la siguiente sección de la misma manera, en línea recta, hace el cabello pequeñito para atrás, lo peina perfectamente bien, y el cabello largo que le quedó es con ese con el que ella trabaja, es el que separa, es el que empaqueta y aplica el producto de manera generosa. El mechón de enfrente o money piece, como ustedes quieran llamarlo, ella lo trabaja de esta manera. A partir de la cuarta sección de la coronilla, Paulina ya saca las secciones un poquito más gruesas, separa el cabello en zigzag del cuero cabelludo, hace su sección en zigzag y aplica el aire de la secadora para separar los cabellos pequeñitos. Al separar estos cabellos pequeños es ahí donde se da el difuminado. Por eso la importancia de separarlos, ya sea con crepé, ya sea con el aire de la secadora, pero es importante que lo hagan para obtener este resultado. Aquí quiero que observen que Paulina está aplicando el decolorante todavía sin llegar al crecimiento, respetando como 2 centímetros. Trabaja de esta misma manera hasta llegar a la coronilla. Quiero que observen que las chicas todavía no terminan de aplicar el decolorante y la parte baja de la nuca, como es un cabello natural, ya se consiguió la aclaración y una aclaración pareja de crecimiento a puntas. Aquí ya están revisando las muchachas y observando dónde ya se obtuvo la aclaración y dónde hace falta aplicar producto. Si ustedes observan, aquí se ve una mecha ligeramente dorada en la parte media. Ahí hay que mover un poquito el decolorante para que siga dando la aclaración. Eso es muy importante, que ustedes estén revisando constantemente los paquetes para que se den cuenta cómo está trabajando el decolorante y si hay necesidad de volver a aplicar producto. Eso es fundamental, que estén revisando constantemente. Por lo regular, el cabello no se aclara completamente parejo. Es importante que lo estén revisando para que al momento de retirar el papel aluminio, ya al final obtengan la aclaración que ustedes necesitan.
Y si ya obtuvieron la aclaración, es importante que retiren el decolorante donde ya se obtuvo la aclaración. Aquí las chicas lo están retirando con toallas muy mojadas para lograr frenar la aclaración ya y que el cabello no se vaya a dañar. Aunque sea un cabello natural, tienen que cuidarlo porque es muy importante que hagan trabajos de color y que estos se vean con una coloración con 0 daño. Con esta chica se obtuvo la aclaración muy rápido, se le dio un tiempo, no se le dio tiempo de calor con el climazón porque como iban aplicando el decolorante, iban revisando. Pueden ustedes también obtener aclaraciones de esta manera. Ya una vez revisado todo el cabello, pasamos a la modelo al lavabo y vamos a darle champú con baño astringente de limpieza profunda de Botox para eliminar todos los residuos de decolorante. Con esta chica vamos a utilizar 2 fórmulas, una para el crecimiento y otra para medios a puntas. Vamos a hacer un difuminado de raíz, ella es cabello natural, no se necesita, pero quiero que ustedes aprendan cómo hacerlo. Para el difuminado de raíz voy a utilizar... ¿Quieres aprender a realizar cortes de cabello, mechas, coloraciones y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes en crema, más un tubo de tono 5 que es un castaño claro. Esta fórmula la vamos a aplicar en el crecimiento como lo está haciendo Paulina. Observen cómo lo está aplicando y lo está barriendo. De esta manera va a quedar difuminada la raíz y si hay alguna franja doradita o algo que el decolorante se haya corrido, con esto ustedes lo corrigen. De esta manera que lo está haciendo Paulina, lo va a aplicar en todo el crecimiento. Así que si ustedes quieren realizar esta técnica de color y quieren hacer un difuminado en el crecimiento, recuerden que es importante que utilicen el tono natural de la modelo. Si la modelo es un castaño oscuro o un castaño claro, ese es el tono que van a utilizar en el crecimiento. Una vez que terminaron de hacer el difuminado, vamos a aplicar de medios a puntas de nuevo suero hidratante de Yenvir. Esto es para hidratar el cabello decolorado porque vamos a hacer una aplicación de matiz y no queremos que el cabello se deshidrate. Una vez que aplicamos el suero hidratado, vamos a peinar el cabello de crecimiento hasta las puntas. Al hacer esto, nosotros vamos a lograr que se vea ese difuminado de oscuro a claro. Se peina todo el cabello con un cepillo como lo está haciendo Paulina, para preparar el cabello para que reciba el matiz de medios a puntas. La fórmula de medios a puntas va a ser 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más 30 gramos de 9.32 más 2 gramos de 0.12. Vamos a mezclar perfectamente bien esta fórmula para iniciar con la aplicación del matiz. Observen cómo aplica el matiz Paulina. Primero que nada empieza por aplicarlo uniendo el castaño claro con el matiz antes mencionado. De esta manera se va a ver el degradado. Es muy importante que hagan la aplicación del matiz correctamente porque de eso va a depender que ustedes obtengan un trabajo bonito y sin franjas, porque hace unos años se llevó mucho la tendencia de las mechas californianas, esas que se veían las marcas. En este momento las mechas californianas no se llevan precisamente por esa marca tan fea que se veía. Ahora se usa
que los cabellos traigan esta técnica de degradado donde no se vea dónde inicia la mecha y dónde se pierde. Es importante la difuminación, porque ustedes pueden hacer una decoloración perfecta, pero si no saben difuminar ese balayage, les va a quedar una decoloración muy fea, no estética. Así es que es importante que se enseñen a hacer la aplicación del matiz para que ustedes logren un difuminado perfecto. Una vez terminada la aplicación, se da un tiempo de pose de 10 minutos naturales. Pasado ese tiempo, llevamos a la modelo al lavabo y antes de retirar el matiz vamos a aplicar baño platinado de Yenvir. Este champú que nos va a ayudar a neutralizar reflejos naranjas y que nos quede un tono cenizo más definido, un tono cenizo elegante. Les recomiendo este procedimiento cuando ustedes vayan a hacer algún matiz en cenizo, lo finalicen con baño platinado con un champú violeta. Antes de retirar el matiz, aplican el baño platinado y ya después aplican el champú. En este caso nosotros estamos aplicando baño retención para ya eliminar completamente el matiz. Este champú nos va a ayudar a fijar la coloración, a que el cabello se mantenga más hidratado y que haya mayor durabilidad en el color. Vuelvo a repetir, sé que sueno muy repetitiva en todos mis videos, pero es muy importante que una vez que ustedes se hacen trabajos de color en el cabello, utilicen los productos adecuados para que tengan mayor durabilidad en la coloración y su cabello no se maltrate y el color no se fugue tan rápidamente. Una vez retirado el champú, vamos a aplicar la mascarilla color firme para sellar la coloración y para mantener la hidratación y humedad en el cabello. A Fernanda quiero marcarle unas ligeras ondas y el producto ideal para conseguirlas es Sculpting líquido de Yenvir. Este gel hidratante que me da cuerpo, volumen, suavidad y es termoprotector. Aquí ya estamos viendo el resultado final de Fernanda. Si ustedes observan, su rostro se ve más claro, su piel se ve con más brillo, el cabello se le ve con vida. Esta técnica me encanta para jovencitas que no quieren ser esclavas de las aplicaciones de tinte mes tras mes. Me gusta porque pueden hacerse los retoques cada 4, 5, 6 meses y si ya no quieren retocarse, en ningún momento se ven descuidadas. Así que si tú quieres una coloración cómoda como la de Fernanda, esta es una excelente opción y además está en tendencia. Gracias por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.